Dios le bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía. Amén. Aleluya. Dios le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Estamos por aquí hace tiempito y no hacíamos un video. Quiero discutir este tema acerca del calvinismo. Así que riegue la voz, invita a un amigo, un hermano, para que pueda disfrutar de esta enseñanza para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo. Amén, aleluya, de tu hermano y amigo pastor, por la gracia y la misericordia del Señor, Omar Lugo, gloria al nombre del Señor a ti. Así que riegue la voz. Amén, aleluya. Vamos a hablar acerca del calvinismo y sus implicaciones, ¿verdad? Y quiero discutir este tema. Si tienes preguntas y la puedes hacer, porque para mí le he titulado El Peligro, y esto es hemos tenido un programa hace unos meses atrás acerca del calvinismo por Maranata Radio Ministry, y le titulé El Peligro del Calvinismo. Estoy compartiéndolo aquí, calvinismo. Y he notado que solamente hay dos corrientes también, mi hermano Saúl, Romy, Saulito, gloria al nombre de todos los que se unen, Dios me los bendiga mucho. Escuche bien, he notado que obviamente dentro de las librerías hay dos corrientes bien esenciales dentro de lo que son las librerías o los libros, literatura cristiana, ¿no? Y me di cuenta que solamente había como dos tipos de escuelas, ¿no? Y era la escuela calvinista y la escuela del reino ahora, ¿no? De los nuevos apóstoles, profetas, las nuevas revelaciones, las nuevas enseñanzas y esa postura. Y obviamente yo soy pentecostal, no, el que me conoce, soy pentecostal. Entonces podría dirigir esta enseñanza a los que son pentecostales, ¿no? Y el que quiera decir que Cristo no es denominacional, pues amén, gloria a Dios, pero quiero enseñar lo que soy. Yo no puedo hablar otra cosa de lo que no soy, ¿no? Tengo identidad, soy cristiano, obviamente, por encima de otra cosa, pero soy cristiano pentecostal, con una experiencia con el Espíritu Santo, y nací, crecí, amén, desde esa perspectiva de la experiencia. Y he notado que hay pocos escritores pentecostales, ¿no? Desde la teología pentecostal. Y básicamente hay dos corrientes fundamentales dentro de una librería cristiana. Está la del reino ahora, amén, que niega totalmente el arrebatamiento y este tipo de enseñanza solamente terrenal, de aquí, de ahora, del éxito, la felicidad, amén, pero de perspectiva humanista, y el calvinismo, ¿no? Y he hecho una observación, y es que el calvinismo, y voy a mencionar las razones por las cuales digo que el calvinismo es peligroso. Ya que se disfrazan, ¿no?, como sana doctrina, pero los 5 puntos calvinistas no tienen que ver nada con la sana doctrina, y esto no tiene que ver con Ario, ni con Calvino, ni con fulano, ni con Mengano. Esto tiene que ver un sistema de teología, ¿no? Teología sistemática a la luz de la palabra de Dios, que comparar esas creencias, esas conclusiones a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que todo creyente pues estamos llamados a mirar las cosas de la perspectiva de la palabra. Por tanto, yo creo, para mí, los 5 puntos calvinistas es nocivo y es contra evangelio, ¿no? Y es contra el mensaje de salvación que es para todo el mundo. Solamente esta teología calvinista limita el evangelio solamente para unos pocos, y luego que los salva creyendo que son especiales, que son los únicos, que son los escogidos, que son los predestinados, luego le dice que una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Y eso es algo muy nocivo para lo que realmente es el evangelio, ¿no? El evangelio de Jesucristo. Y yo creo, y lo más difícil, ¿verdad?, de exponer, y lo más peligroso, es que muchas veces hay páginas que son sana doctrina, que se identifican como sana doctrina, pero realmente tienen una creencia calvinista, y muchas veces son atractivas, porque obviamente atacan, ¿verdad?, y defienden la doctrina en contra de los neopentecostales. Pero usted ve que hacen como 5 o 6 posts o publicaciones acerca de lo que es la apostasía, de lo que es Guillermo Maldonado, Carl Luna, luego promociona a sus predicadores, y luego va y remete contra lo que es pentecostal. Y yo hice un video hace un tiempito atrás, y no hacen una clara diferencia entre lo que es el neopentecostalismo y lo que es el pentecostalismo clásico. Obviamente yo hice unas diferencias aquí, hice un video previo a este,
donde había una documentación o un post, una noticia acerca de las 5 cosas que la iglesia pentecostal tenía que dejar. Y yo cuando la leí, yo dije, bueno, estos 5 puntos no pertenecen a una iglesia pentecostal, pertenecen a una iglesia neopentecostal, que su mensaje no es bíblico, un mensaje que no llama a la gente al estudio de la palabra, sino que llama a la gente a este tipo de revelaciones nuevas y este tipo de experiencias sobrenaturales, entre comillas, de esta nueva revelación. O sea, yo he escuchado a los neopentecostales, y entre ellos Carl Luna, Guillermo Maldonado, etcétera. Carl Luna es un predicador que apela mucho a la lógica. Usted ve sus predicaciones, utiliza mucho la lógica, no utiliza la fe, utiliza para desencajar de lo que es la interpretación bíblica, de lo que es la hermenéutica, y mete a la lógica del ser humano. Dios bendiga a mi hermano Villanueva, ¿verdad, pastor? Dice, apellido Guzmán, dice que bueno, pastor. Dice, eso usted va a explicar, es necesario, hay demasiada confusión, eso es. Entonces usted ve que son sanas doctrinas, que tienen páginas hasta de 1 millón de personas, y a veces nosotros compartimos, porque hasta yo he compartido las publicaciones, pero he observado que detrás de todo eso hay un objetivo, es que minimizar lo que es el pentecostalismo clásico. Ahora mismo hay una publicación ahí, en esta página llamada El Evangelio Puro, y otra página se llama El Evangelio, otra se llama Soldado de Jesucristo, que son totalmente calvinistas. Y cuando vemos a verlo, ahora mismo publicaron algo ahí en contra de las lenguas y en cuanto de los dones del Espíritu y en contra de lo que es la manifestación pentecostal, y atienden a generalizar, ¿no? Entonces yo he notado que esto es una zorra pequeña, ¿no? En los tiempos del silencio, en los tiempos del silencio, desde Malaquías hasta Mateo, hubieron 400 años de silencio. Pero no solamente los fariseos se levantaron los saduceos, se levantaron los macabeos, se levantaron un montón de sectas, amén, y creencias sectarias y doctrinas de hombres que se levantaron en ese tiempo. Por tanto, muchas veces nosotros los que defendemos esa doctrina solamente estamos atacando solamente una cara de lo que es verdaderamente la falsa doctrina en estos tiempos, y a veces tenemos que enfocarnos en las distintas facetas de lo que realmente es la falsa doctrina en este tiempo. No solamente Carl Luna, Guillermo Maldonado y lo que es el reino ahora, ahí está el calvinismo, ahí están los Jesús solos, ahí están un diferente viento de doctrina que están soplando sobre la iglesia de Jesucristo. Muchas veces nosotros nos concentramos solamente en una área, cuando realmente estamos siendo bombardeados de diferentes áreas. En los tiempos de, ¿verdad?, la iglesia, cuando Juan escribe, amén, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que Cristo le está dictando a las cartas de la iglesia, hay una iglesia ahí que retenía la doctrina de los nicolaitas y que tenía la doctrina de Balaam. Por tanto, era mucho más de una falsa doctrina, había muchas falsas doctrinas disfrazadas, ¿verdad?, de lo que es realmente el cristianismo. Entonces, yo quiero rapiditamente hablarte de lo que es la peligrosidad del calvinismo. Ahora bien, ¿quién fue Calvino? Calvino fue un hombre nacido el 10 de julio de 1509 en Ginebra y murió el 27 de mayo de 1564. Es interesante notar porque ¿verdad? Calvino comenzó a estudiar para ser sacerdote católico, pero estando más interesado en la ley y las humanidades, él no se ordenó. El 1 de noviembre de 1533, Calvino dio un discurso que confrontaba a la Iglesia Católica y la llamaba por profunda reforma, ¿no? Y a partir de este tiempo en adelante se hizo teólogo más influyente de la reforma. Hoy muchas denominaciones protestantes, pero no decir la mayoría, están adheridas a la doctrina del Calvino en un cierto grado, ¿verdad?, o alguna. Porque el Calvino tiene 5 puntos, calvinista tiene 5 puntos fundamentales. Hay algunos que adoptan 1, algunas que adoptan 2, algunas que adoptan 3, y otros que se sumergen completamente en los 5 puntos de la calvinista. Calvino fue fundador de la iglesia presbiteriana, ¿verdad?, gloria al nombre de Jesucristo. Y Calvino, amén, aleluya, 5 principales doctrinas de Juan Calvino fue adoptada como el sistema de la reforma de esa doctrina de esos tiempos. Mire, la primera es la depravación hereditaria o la total depravación del ser humano, ¿verdad? El pecado original, ¿verdad? La depravación total de la culpabilidad del pecado de Adán pasa generación en generación. Pero eso es una media verdad, eso es totalmente cierto. El problema es que ellos enfatizan este punto haciendo creer que el hombre está en totalmente tiniebla, y es cierto. El problema es que ellos creen que esa tiniebla, y obviamente sabemos que hay una venda que sigue al hombre para que no vea para que se le ciega, para que no vea la luz y no reconozca la luz ni la verdad. El problema es que ¿qué vamos a hacer eso cuando un niño muere, ¿verdad?
Cuando un niño muere a temprana edad, ¿para dónde es que va? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿No? La Biblia dice, ¿verdad? Dejar venir a mí los niños, no se lo impida porque de tal es el reino de los cielos, ¿no? Entonces ahí el primer punto cuenta un cuestionamiento profundo de lo que es la salvación o la condenación, ¿verdad? Este punto profundiza que el hombre está sumergido, ¿verdad? A tal grado que ha perdido hasta el libre albedrío, ¿no? Este punto y la mayoría de los puntos, pues, a veces enfatizan en lo mismo, ¿verdad? La depravación total es que el hombre está sumergido tanto en el pecado que ha perdido el libre albedrío. O sea, la capacidad de entrecoger entre derecha y izquierda, ¿no? Y obviamente hasta cierto grado es una realidad. Lo que pasa es que en ese punto, cuando estudiamos los 5 puntos, no lo podemos ver individual, sino que lo tenemos que ver desde el punto de vista general. Porque uno a otro se respaldan. O sea, una herejía pare otra herejía. O sea, es como una mentira. Usted para tapar una mentira tiene que inventarse otra mentira, ¿no? Y una mentira pare otra mentira. Por eso es que si decimos que el hombre ya no goza del libre albedrío y es incapaz de tomar decisiones, ¿verdad? De aceptar a Cristo, ahí es donde el próximo punto, ¿verdad? Que es la gracia irresistible del Espíritu Santo. Lo que dice es que el Espíritu Santo solamente redarguye a los predestinados o los escogidos. Y que solamente los escogidos, los predestinados, son los que van a hacer caso, amén, al Evangelio. Entonces, ahí vemos cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y eso es un punto muy interesante, porque hay una publicación aquí bien interesante que dice de la siguiente manera, ¿no? Ok. Con permiso aquí voy a publicar algo rapidito por aquí. Para seguir el tema, gloria al nombre de Cristo. Bueno, entonces apago, seguimos para adelante. Muy bien, mira qué tremendo, porque entonces el primer punto tiene que respaldar el segundo punto, o sea, que el Espíritu Santo solamente redarguye y convence de pecado solamente a los escogidos y a los predestinados. Y así mismo vemos un Dios que en su soberanía hace excepción de personas, cuando la misma Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Cuando la Biblia dice lo más esencial y lo más elemental del Evangelio, que es Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. No dice solamente a los escogidos, dice que amó al mundo, que ha entregado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no dice para que todo aquel que en Él escogió, dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pastor, ¿cómo es posible? Sí, mire, y más abajo refuta el punto del libre albedrío del hombre, del primer punto que habíamos dicho, la depravación total del hombre. Dice, y esta es la condenación que ha venido a condenar a los hombres, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz admirable. Por tanto, ahí vemos la opción. El hombre obviamente está en tinieblas, no puede ver, pero por eso es que se predica el Evangelio. Por eso Romano dice, ¿cómo creerán si no es quien les predique? Por eso es que la gran comisión es que manda a la iglesia. Y la iglesia de Filadelfia, la iglesia del arrebatamiento, Dios le hace una promesa. He aquí puesto una puerta, la cual nadie puede cerrar. Y esa puerta es la evangelización mundial, la evangelización a todas las naciones, ¿verdad? Predicando el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tanto, por eso que está la evangelización. Y Romano dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y el hombre que está atado y que está cegado su entendimiento, se le predica el Evangelio y el Espíritu Santo pone convicción a través de la palabra. Ahora bien, el hombre escoge en esa convicción. Por eso es que este segundo punto respalda el primer punto, ¿verdad? Y estamos en el segundo punto, que es la gracia irresistible. Por tanto, eso significa que el Espíritu Santo solamente va a operar en aquellos que son predestinados o que ya han sido señalados previamente para la salvación. Así siendo un Dios que aunque es soberano, hace excepción de personas. Entonces, es contraproducente y hace un Dios que hace excepción de personas. Convierte a un Dios, amén, que elige cuando, amén, se le predica el Evangelio, el Espíritu Santo pone convicción de justicia y un pecado, y el hombre es el que decide si le hace caso al Evangelio o no le hace caso al Evangelio. Amén. El hombre decide, por eso que Juan dice, ¿qué dice Juan? Vamos a buscarlo textualmente para que se oiga más bonito. Juan, el capítulo 3, verso 16 en adelante. Porque el hombre es el que escoge cuando escucha el anuncio del Evangelio. El hombre es el que determina si, amén, si recibe la salvación o no recibe la salvación. Dice aquí
Juan, capítulo 3, verso 16 en adelante, vamos a ver por el 18. Dice, el que no cree, no es el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, el mundo está en tiniebla, ¿no? Y el evangelio es la luz, la palabra es la antorcha. Amén. Y cuando esta gente está en tiniebla, el evangelio la alumbra. Su entendimiento, el Espíritu Santo por un momento los redarguye. Y ellos pueden comprender que lo que está predicando es una verdad. Pero ¿qué pasa? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, hermano, si yo digo, y hago una diferencia entre azul y rojo, que son totalmente opuestos, ¿no? Pues entonces yo conozco lo que es rojo y yo conozco lo que es azul. ¿Cómo yo puedo rechazar algo que no conozco? ¿Cómo yo puedo determinar y rechazar algo que no conozco? O sea, se me presentó el evangelio, se me presentó la luz. Reconozco que es la luz y no vengo a la luz porque para que mis obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque estoy en tiniebla. Dice aquí familia Rivera González, adelante. Eso es lo que necesita la iglesia, tener conocimiento de Dios para... ok, gloria a Dios, damos la gloria al Señor. Si alguno tiene alguna pregunta por aquí, amén. Estamos hablando de los 5 puntos calvinistas y estamos, para aquellos que se nos añaden ahora, estamos en el segundo punto que es la gracia irresistible y estamos refutándolo por la palabra. Amén, que el Espíritu Santo redarguye de pecado a todo aquel que escucha el mensaje del evangelio. Amén, unos vienen y otros no vienen. Entonces, claramente, ahí vemos el otro punto, que es la gracia irrepresible, ¿verdad? Y ahora vemos el tercer punto, que es la elección incondicional, ¿no? Que es la predestinación. Es que Dios tiene cierta gente predestinada para salvación. Y que solamente los predestinados son los que atienden el mensaje. Que solamente los predestinados son los que acuden al llamado. Y claro que Cristo dijo que nadie puede venir a Él si el Padre no los trae, obviamente. ¿Pero qué habla eso? Eso habla de una selección del Padre. Que el Padre selecciona a 2 o 3 personas y las trae. No, Él dice que si viniste fue porque escuchaste a tu Padre. No significa que el Padre los seleccionó, que el Padre eligió un grupo de predestinados. Amén, fueron los que le hicieron caso, amén, aleluya, a eso. Dice aquí, los calvinistas dicen que los judíos se salvan cuando Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Bueno, hermano, en los espíritus encarcelados, hay una gran diferencia en este punto, ¿no? Porque yo comprendo que los espíritus encarcelados son los que dicen Judas, que los ángeles que no guardaron su dignidad fueron arrojados a prisiones, ¿no? Y por eso yo entiendo por espíritu encarcelado. Ahora, si estamos hablando del asunto del seno de Abraham, y estamos hablando del Hades, el lugar de los muertos, obviamente, Cristo fue y descendió a los lugares profundos de la tierra, pero no es el Hades, no es el infierno, como se conoce hoy en día, sino que fue el seno de Abraham, y los que estaban en el seno de Abraham, pero fueron, mira, llevados al cielo, porque eso fue, y eso se constituye ahora lo que es el paraíso. Amén. Por eso, obviamente, ahí tenemos, cuando usted ve estos predicadores calvinistas, y por ejemplo, hay un predicador ahora que se me escapa el nombre, que dice que Judas se salvó. Judas se salvó, obviamente, usted dice, una persona, hasta nuevo en el evangelio, dice, pero ¿qué locura es eso? ¿Qué locura es eso? Y uno, conociendo un poquito de Biblia, pues dice, es una locura. ¿Cómo es posible? Pues obviamente usted dice, ¿cómo sostienen eso? Obviamente sí. Si ellos creen, salvo, siempre salvo, y que fue predestinado, obviamente tienen que contestar que Judas fue salvo. Judas fue salvo, y cuando le preguntan a MacArthur y a muchos de estos proponentes del calvinismo, si un cristiano se quita la vida, ¿para dónde es que va? Pues obviamente tienen que contestar el cielo. No pueden contestar otra cosa porque se le cae el andamiaje de la herejía, ¿no? Entonces ahí comienza una explicación y una vuelta y una cosa profunda, ¿no? El evangelio de Cristo es sencillo. Aquí es izquierda, derecha, cielo e infierno, te salvo, te condena. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Dice aquí como está escrito a Jacob, amén, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues Moisés tendrá misericordia que tenga misericordia.
y compadecer del que me compadece. Así que no depende del que quieres ni del que corre, sino que tiene misericordia. Bueno, hermano, eso hay que mirarlo en su contexto. No es que Dios dice que Dios tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia en ese contexto. Él está hablando de la misericordia de Dios. La Biblia dice en los Salmos, pues vamos a contradecir la Biblia entonces. ¿Qué dicen los Salmos? La Biblia dice que los Salmos, las misericordias son nuevas cada mañana. Las misericordias han sido extendidas de eternidad a eternidad. ¿Qué vamos a decir entonces? Que Dios hace acepción de personas. Entonces vamos a decir como los testigos de Jehová, que solamente hay 144,000 escogidos, que Dios escogió solamente en este mundo y que solamente son a ser salvos. No, hermano. La salvación de la gracia. Estamos hablando en la dimensión de la gracia. Aquí hay salvación. Cristo vino a morir por todo aquel que en Él cree, no por todo aquel que Él ha escogido. Eso está claro. Eso no es, dice aquí Manuel Moya, el sábado, ¿se puede guardar? Pues mi hermano, eso es otro tema, ¿sabe? Estamos hablando del calvinismo. Más tarde estaremos contestando eso. Amén. Entonces, vamos a ver si Dios hace excepción de personas. Hay 2 o 3 textos bíblicos que voy a leer. A ver si es realmente. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 dice que quiere el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y no quiere que nadie perezca. Ahora, ahí habla de excepción de personas, no. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel capítulo 18, verso 23. Y cuando la Biblia dice de Esaú y Jacob, obviamente está hablando de la línea genealógica y de la descendencia de los patriarcas que iba a coger, y Dios en su soberanía cogió. No estamos hablando de salvación ahí. Ese texto no tiene que ver nada con la salvación del hombre o la condenación del hombre, ¿no? Ezequiel capítulo 18, verso 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, el Señor, no vivirá si se apartara de su camino. Dios no predestinó a ninguna persona para perderse. Dios no predestinó gente para perderse. Es una mentira del diablo. Amén. Dios no predestinó a nadie para perderse. Y esta es la condenación que ha venido a condenar a los hombres, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué dice ahí? ¿Que Dios los condenó? No, la Biblia dice que ellos mismos se condenaron. Cuando ellos se le anuncia el Evangelio y la luz, ellos prefieren escoger las tinieblas. O sea, si yo digo, bueno, izquierda y derecha, hay una opción, yo estoy reconociendo las 2 opciones. Yo digo, no, este es el camino, se acabó. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bienaventurado el que tú escogieres, atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 65, verso 4. Aleluya. Bueno, hermano, estamos hablando de la dimensión del Evangelio. Y si vamos al Antiguo Testamento, tenemos que buscar en qué contexto, quién lo escribió, por qué se escribió, qué es lo que estaba hablando, para entonces poder llegar a una determinación de que realmente estaba hablando el salmista. Bueno, Jesús fue claro que no, solo uno se perdió, eso es, fue Judas. Y no quiere decir que fue predestinado para eso. Uno solo marca su destino. Hay libre albedrío, Señor, seguro que sí. Hay libre albedrío. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire qué bien. Ahí tenemos que entonces tocar otro punto, ¿verdad? Y vamos por el tercero. Por el tercer punto. Yo rotundamente no creo eso. Amén. La predestinación. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo habla, el texto muy favorito, porque la predestinación está en la Biblia, ¿no? Es una palabra bíblica. Ahora bien, tenemos que entonces ir al contexto. Va bien, vamos a leer el Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo textualmente para que se oiga más bonito. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Ahora bien, y sabemos que a los que aman a Dios, y esta es la condenación que ha venido a condenar a los hombres, que los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Si hay gente que ama la tiniebla, hay gente que ama la luz.
y fueron los que le hicieron caso cuando el Espíritu Santo puso convicción de justicia y juicio de pecado en sus corazones. Respondieron al llamado de Dios. Amén. Dice verso 28, aquí se fue y padre. Verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a que a los que predestinó esto también llamó, y a los que llamó esto también justificó, a los que justificó esto también glorificó. Ahora bien, ¿a quién Pablo está hablando? Pablo está hablando a los que están montados en la autopista. Usted en Puerto Rico coge aquí la carretera 22, y es la que te tira a la capital, a San Juan. O sea, yo tengo el GPS marcado y estoy en el camino, digo, bueno, estoy allá. Entonces, si yo estoy en el camino, del Evangelio, hay una predestinación, o sea, ya yo elegí por medio del Espíritu Santo llegar a dónde, a mi lugar de destino. Entonces aquí Pablo no le está hablando a los predestinados, le está hablando a ese grupo de personas que amaron a Dios, que amaron, no le está hablando a los que están en el mundo, a los que están misteriosamente seleccionados, misteriosamente están marcados y no lo saben, en algún momento vendrán al Evangelio y serán salvos, siempre salvos, no. Estamos hablando, amén, aleluya, de este grupo de personas. La Biblia dice en este texto, Pablo, el Espíritu Santo presenta el plan de Dios desde el principio. Los que aman a Dios son los que conforme a su propósito son llamados por el Evangelio. Es decir, Pablo no habla a los que voluntariamente obedecen al Evangelio, está hablando a los que voluntariamente obedecieron al Evangelio. Dice, si el sacrificio en la cruz fuera sido por elección, pero Dios no hace excepción de personas. Aquí dice, gloria a Dios, bueno, aquí están los comentarios muy arriba, dice, adoran todos los moradores de la tierra cuyo nombre no han sido escritos desde la fundación del mundo, el libro de la vida, el Cordero, que fue inmolado, porque dice aquí, no su nombre han sido escritos desde la fundación del mundo. Amén. Muy buena pregunta. Bueno, hermano, recuérdense que Dios mira de la perspectiva de la eternidad. Y cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de que la eternidad no existe tiempo. Por eso la Biblia dice que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y cuando habla del principio, del principio y del fin, está hablando de otra perspectiva, no del tiempo de nosotros. Hay gente, hermano, que eligen su condenación. Amén. Y hay gente que eligen no ser salvo. Y yo, en lo personal, no creo que Dios tenga un librito en el cielo que tenga aquí los salvos, los predestinados y tenga aquí los condenados. Porque eso haría a Dios un Dios injusto. Y entonces tendríamos que utilizar qué criterio se utiliza para Dios poner los predestinados aquí a un lado y los que no son predestinados aquí al lado, ¿verdad? ¿Qué criterio utilizaría Dios para decir, bueno, este sirve y este no sirve, este para condenación y este está para salvación eterna? Entonces, a él le quita totalmente, o sea, en otras palabras, pues Dios creó roboces sobre la faz de la tierra que le adoren, que en un momento dado, cuando Dios hunda un botón en el cielo, todos como roboces van a ir a Cristo, van a ser salvos, porque han sido predestinados para la salvación. Yo no creo en ese tipo de evangelio, es un evangelio falso, es un evangelio que produce un descuido espiritual en la vida de los seres humanos, ¿no? Y cuando Pablo habló de los predestinados, le está hablando a los obedientes, aquellos que fueron obedientes al llamado del Señor. Yo no creo, amén, en obligación. Dice la Biblia, aquí estoy a la puerta, todo aquel que abre, ¿verdad? Y todo aquel que oye y abre, y yo entro y ceno con él. O sea, hay una opción de abrir la puerta. Dios, a mí se me enseñaron que Jesucristo es un caballero, él no obliga a nadie. O sea, esto es elección, aquí hay libre albedrío, el hombre escoge su propia condenación o escoge su propio destino, ¿no? Él escucha un mensaje, obviamente tiene que escuchar el mensaje porque para que no tenga excusa en el día del juicio, que se le predicó la verdad del Evangelio, ¿no? La verdad del Evangelio. Amén. Muy bien. Expiación limitada. Ellos dicen que Cristo murió solamente por los predestinados. Pero realmente, eso lo dice la Biblia, hermano. Realmente dice la Biblia que Cristo vino a morir solamente por los predestinados. Realmente Cristo vino a morir solamente por una gente seleccionada desde antes de la fundación del mundo. Para que eso lo dice la Biblia.
Yo no he encontrado ningún texto bíblico que diga eso. Amén. Que diga eso. No hay ningún texto bíblico que apruebe, amén, que Cristo vino a morir, aleluya, solamente por algunos cuantos, sino que vino a morir por todos. Amén, por todos. La Biblia dice en Primera de Juan, vamos a buscarlo por aquí, Primera de Juan, ok, capítulo 2, vamos aquí. Gloria a Dios. Qué bonito es el capítulo 1. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí buscando en vivo. Ok. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Juan está hablando no solamente por los míos que acepta Cristo, sino por los de todo el mundo. Todo, Cristo vino a morir por todos. Entonces, ahí está esa salvación, ahí está ese regalo de vida que tenemos que aceptarlo. O sea, la salvación es gratuita para todos. Ahora, yo entro en esa salvación cuando acepto a Cristo. Amén, cuando acepto a mi Salvador persona, cuando se me anuncia el Evangelio, cuando el Espíritu Santo me redarguye de pecado, que no hace excepción de persona. Los 5 puntos completamente calvinistas convierten al Evangelio calvinista como un Evangelio exclusivo, solamente para los predestinados, solamente para los escogidos, solamente para los elegidos. Amén. Y es un poco preocupante, porque como eso quita, imagínense que yo vaya a un caserío aquí en Puerto Rico y diga, en esta noche Dios solamente va a salvar a los elegidos. Como que eso nos ofrece un mensaje de esperanza, de fe. Aquel que está perdido sin fe, sin esperanza, que el diablo le dice que no sirve, que no vale, que se quite la vida. Imagínate yo predicando un evangelio así, aquí en los caseríos, en los residenciales de Puerto Rico, cuando hay tanta gente sin fe, sin esperanza, que nos llaman, que se quieren quitar la vida, que están a punto de un montón de cosas, que están en la adicción, sin fe, sin esperanza. Y digo, bueno, vamos a ver si tú eres uno de los elegidos. La Biblia dice que Cristo vino a morir por todo. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Dice aquí, no estoy de acuerdo con esta enseñanza de los calvinistas, pero sí tenemos que tener en cuenta que el Señor tiene el conocimiento absoluto de quién se va a hacer salvo y quién se va a condenar. Completamente de acuerdo, mi hermana Dacemar, completamente de acuerdo, pero eso diametralmente, totalmente opuesto a lo que es la predestinación. Estamos hablando de la omnisciencia de Dios, que Dios lo conoce todo, seguro que sí. Dios sabe el día que me voy a morir. Amén. Dios sabe el día y la hora. Ahora bien, eso ¿verdad? Eso no determina que yo, o sea, que hay una predestinación, que voy a ser salvo porque ya Dios sabe que voy a ser salvo, que me escogió. Estamos hablando de la ciencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, que Dios sabe quién se va a perder, quién se va a salvar. Seguro que sí, que Dios lo sabe, pero otra cosa es la predestinación y lo que está escrito en un libro de la condenación, un libro de la perdición totalmente, ¿verdad? Eso es totalmente erróneo y equivocado. Ahora bien, Primera de Pedro capítulo 1, versos 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, extrañablemente de corazón puro, siendo renacido, no de sentimientos corruptibles, sino incorruptibles, por la palabra de Dios que vive y permanece siempre en nosotros. Otro punto de error del calvinismo es que dice que la generación comienza a suceder antes de que esa persona predestinada venga a Cristo, que ya la regeneración está ocurriendo a ellos. Eso es totalmente falso. La Biblia dice que hemos sido purificados por la obediencia a la verdad. La Biblia dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando venimos a la luz, se nos sigue instruyendo en el camino del discipulado. Y en ese discipulado, nosotros vamos adquiriendo conocimiento, y ese conocimiento nos hace a nosotros ir caminando, ¿verdad?,
a esa perfección, ¿verdad? La Biblia dice, ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, y ese camino de santificación que el apóstol Pedro dice, ser santo porque vuestro Padre Celestial es santo. Por eso, por medio de un proceso de la enseñanza de la palabra de Dios, Pablo dice aquí, familia Rivera, dice, el apóstol Pedro dijo, ser imitador de Cristo, no podemos imitar o adoptar prácticas de los padres apostólicos. Muy bien, totalmente de acuerdo, y ahí recalco y aprovecho ese, yo creo que ya me faltan 2 puntos, pero familia Rivera, aprovecho ese comentario para entonces brincar a un comentario bien interesante, que es el asunto de que yo puse un post ahí de Charlie, el príncipe de los predicadores, del príncipe de los predicadores. Amén, muy bien, Joel, seguro que sí. El príncipe de los predicadores, que había dicho que la historia dice, y está en su biografía, amén, que el hombre fumó en su vida ministerial. Y hay gente que dice, pero pastor, David pecó. Y es claro que sí, David fue un adúltero. Es más, David cometió pecados más escandalosos y visibles que Saúl. Sin embargo, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque cuando el Espíritu Santo lo redarguía, él se humillaba delante de la presencia de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que la Biblia dice que lo que está escrito ahí fue escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Y hay una frase de un hombre que no es bíblica, pero dice que aquel que ignora la historia está condenado a repetirla. Entonces, lo que está escrito en la Biblia no me justifica a mí para entonces yo soy un adúltero. Yo creo que sí, Dios restaura y Dios salva y Dios, pero si yo como pastor y predicador estoy en un pecado, y obviamente eso sería bueno traer aquí un estudio de la doctrina de pecado, porque, ¿verdad? El pecado, eso vamos a tocar ese tema, si lo tocamos aquí nos amanecemos. Pero ahora mismo yo lo toco del punto de la perspectiva que el príncipe de los predicadores, obviamente, como tenía los 5 puntos calvinistas, no hay por qué entonces, si yo soy salvo, siempre salvo, ¿por qué voy a dejar de fumar? ¿Por qué voy a dejar el tabaco? Y él dijo una frase que se quedó plasmada en la historia, que dijo, yo fumo para la gloria de Dios. Mira qué tremendo, fumo para la gloria de Dios. Él dijo eso. Entonces es peligroso, ¿verdad? Es peligroso porque aunque yo he compartido publicaciones con la cara y la fraseología de este hombre, es preocupante porque entonces ahí tenemos que llegar a una conclusión. O sea, hay término medio, o estamos en las tinieblas, o estamos en la luz, o hay un punto medio en el cual el hombre se puede parar en el medio, ¿no? Aquí somos de Dios, somos del diablo, o somos luz, o somos tinieblas. Y muchas veces la gente dice que todo el mundo comete errores, pero un error no significa no significa pecado. Un error no significa adulterio, porque la Biblia dice que el que te falta de entendimiento es un adúltero, ¿no? Y la gente justifica en texto fuera de contexto para formular un pretexto. Entonces la gente dice, no, que David fue pecador. Pues claro que sí, fue un pecador, pero se humilló y hubo consecuencias. Y yo creo que en este contexto que estamos viviendo, todo predicador pecador que esté en un pecado oculto, que esté en un pecado, se debe sentar. ¿Por qué? Porque la restauración no surge desde el púlpito. La restauración surge desde la banca. Amén. La restauración surge desde la banca. Y tenemos el error de mucha gente que dice, no, que Dios restaura. Seguro que Dios restaura. Pero restaura a la gente sentada en la banca, no restaura a la gente desde el púlpito, predicando. Porque cuando usted se para ahí, usted está ministrando. Lo que usted ministra. Dígame usted que por más fraseología bonita que haya tenido ese hombre, ¿qué me puede ministrar a mí un hombre que todavía está atado al cigarrillo, al tabaco, que se para un altar? Podrá tener la teología del mundo, podrá tener el conocimiento bíblico del mundo, pero Dios no está con él. La Biblia dice, hermano, no seamos ignorantes. La Biblia dice que todo árbol bueno da buenos frutos, todo árbol malo da malos frutos. La Biblia dice en Juan, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Que todo aquel que practica el pecado es del diablo, y obviamente es una práctica. El hombre falla, seguro que sí. Cuando hablamos de falla, estamos hablando de fallar como humano, pero no volvemos a cometer esa, no hay una práctica de esa fallar. O sea, si usted vio pornografía hoy, mañana sigue viendo pornografía, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, usted es un esclavo del diablo. Usted está esclavizado a las tinieblas.
Pero ahora mismo, si usted cometió una falla como ser humano y usted se humilla, pide perdón y se aleja, usted no cae dentro de ese texto bíblico que dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo, ¿no? Porque usted no es un practicante, usted falló un momento de debilidad como lo hizo David. David no fue un adúltero toda su vida. Amén. David fue un momento de flaqueza y Dios lo restauró y tuvo consecuencias. Si no me equivoco, amén, tuvo consecuencias. El hijo de esa relación murió, amén, y también un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Porque el pecado tiene sus consecuencias. Entonces, ahí tenemos cristianos evangélicos, ¿verdad? Como dije en otras ocasiones, amén. Hay muchas páginas calvinistas en Facebook, que uno llega, mire, hasta 1 millón de seguidores. Y como dijo ahorita, te predican en contra del neopentecostalismo, lo atacan, defienden la doctrina no bíblica, pero, amén, casi los 5 puntos no lo ponen, ¿no? Y ahí vemos el ataque a qué, el ataque a los pentecostales, amén. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Y me alarma porque la iglesia evangélica cristiana pentecostal se está infiltrando mucho calvinismo. Ahora bien, salvo siempre es salvo. ¿Cabrá la posibilidad de que un hombre sea salvo y no pierda la salvación? Bueno, el apóstol Pablo fue claro cuando le dijo a los Gálatas que de la gracia había caído. O sea, le está hablando que ese evangelio que se metió ahí por los judaizantes, que lo que se estaba, amén, planteando es que la circuncisión del hombre, ¿verdad? Como Dios se lo dijo a Abraham, y aquí la Biblia dice, ¿verdad?, que la circuncisión del corazón ahora, que es la gracia, que no es por las obras de la ley, sino por la gracia. Cabe la posibilidad de que un hombre, una vez fue salvo, pueda perderse. O sea, que no existe tal cosa como salvo, siempre salvo. Hay gente que dice, no, pastor, es que yo lo miro de la perspectiva de que cuando uno está en Cristo, no hay manera de perderse. Amén. Estamos hablando, o sea, ahí estamos hablando de un término que cuando hay un hombre espiritual que busca a Dios, obviamente él va camino a la salvación. Y la salvación la determina a Dios por aquellos que guardan la palabra de Dios. Pero el hombre, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 23, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, ¿verdad? Ahí la Biblia le manda que se preocupe de la salvación con temor y con temblor. Y Joel hace en Apocalipsis, hace un comentario aquí, en Apocalipsis capítulo 3, verso 16, ¿verdad?, que dice a la iglesia de la Odisea que a los tibios los va a vomitar. O sea, estaban dentro del cuerpo de Cristo y los va a vomitar hacia afuera. Entonces existe la posibilidad, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Mire qué tremendo. Entonces, ahí habla, ¿verdad?, que hay que ocuparse de la salvación. La salvación, esto no es una hipergracia, ¿no? Esto es, aquí hay que mantener la salvación. La Biblia dice, ¿verdad?, que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho, ¿verdad?, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice aquí mi hermano Noel, y te bendiga Noel, dice, MacArthur es un teólogo, eso es, y él no solo, hay muchos más como él, son intelectuales, son dueños de ciertas doctrinas erradas, seguro que sí. MacArthur dice que tuvo 40 años leyendo el Nuevo Testamento. Imagínate si no son intelectuales, que MacArthur dice que estuvo leyendo el Nuevo Testamento en griego 40 años, hermano, imagínense. Pero si para sostener una mentira tan grande como esta hay que ser bastante intelectual, ¿no? Porque esta doctrina con 2 o 3 textos bíblicos se le cae de la mata. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. No existe tal cosa como salvo, siempre salvo. Cabe la posibilidad de que el hombre, como dice Hebreo, una vez recibido el conocimiento de la voluntad, voluntariamente peque. Y la Biblia también dice que aquel que peca deliberadamente pisotea la sangre de Jesucristo. Está hablando de uno salvo. Amén, aleluya. El apóstol Pedro, en su carta primera de Pedro, cuando habla que somos partícipes de la naturaleza divina, él está hablando que a nuestra virtud nos añadamos fe, a la fe poder. Y abajo dice, haciendo esta cosa no caeréis más, no caeréis. ¿Y qué hace la referencia? Porque cabe la referencia, ¿verdad? Cabe la posibilidad de que si usted no le añade, ¿verdad?, crecimiento, ímpetu a su vida, cabe la posibilidad, hermano, que usted se pierda estando sentado en una banca. Cabe la posibilidad
Ahora bien, eso no significa que estamos predestinados para la salvación o la condenación. Significa nuestro descuido. Hay una responsabilidad del creyente a cuidar por su salvación. Hay una responsabilidad de una intimidad con el Señor, de guardar, de ser obediente a su palabra para poder heredar el reino de los cielos. Entonces, no existe tal mentira como salvo siempre. Eso es lo que quería Jesús Miranda Marín, el que se tatuaba 666, salvo siempre salvo, y lo sacó de la doctrina de los calvinistas, ¿no? Yo creo que he hablado acerca de los 5 puntos calvinistas: la depravación total del hombre, la elección incondicional, la predestinación, ¿verdad?, la expiación limitada, la gracia irreversible y la perseverancia de los santos, que es salvo siempre salvo. Son 5 puntos calvinistas, que muchos de los calvinistas a veces tienen un punto, otros tienen 2, 3, pero es casi imposible separarlo uno de otro, porque uno a otro se sustentan o se alimentan unos a otros. Una mentira sigue produciendo otra mentira. Por tanto, hermano, nosotros, yo le hago un llamado a la iglesia de Jesucristo, y a veces estamos pendientes a Carl Luna, Guillermo Maldonado. Es como si yo me paro aquí en esta página de Sana Doctrina, decir: no, hermano, Guillermo Maldonado tiene enseñanzas buenas, tiene algunas enseñanzas buenas, Carl Luna tiene algunas enseñanzas buenas. Pues mire, básicamente lo estamos haciendo directamente, como estamos diciendo: no, MacArthur tiene buenas enseñanzas, John Piper tiene buena enseñanza, ¿quién más? Muñoz, no José Muñoz, Núñez, perdóneme, Núñez, amén, tiene buena enseñanza. Charles Stanley tiene buenas enseñanzas, y obviamente se están metiendo dentro de, amén, de la fila para provocar una total depravación y una decadencia en el evangelio verdadero de Jesucristo, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, que nosotros podamos abrir nuestros ojos y nos demos cuenta. Alfredo, ¿verdad?, de Spoon, ¿verdad? Hay muchos que comparten y dicen: no, yo desecho lo bueno y cojo lo lo malo. Eso, como estaba diciendo, bueno, son medios diablos, son medios... No, hermano, que usted sea lado, usted es dulce. Aquí es tiniebla o luz, izquierda o derecha, no hay término medio. O era de Dios o no era de Dios, se acabó. Y nosotros indirectamente simpatizamos con estas páginas. Por eso que hay muchos creyentes confundidos, porque entre medio de publicación y publicación comienzan a sembrar dudas de lo que realmente es el pentecostalismo y lo que es la diferencia del neopentecostal. El neopentecostal, yo hice un video aquí que nació para el 60, para aquellos avivamientos de Toronto, donde comienza con la risa santa y este tipo de manifestaciones, y ellos creen en los nuevos apóstoles, nuevos profetas, esto que sustenta la plataforma apostólica y profética, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces atacamos solamente eso, no sabe que por la cocina se nos está colando el diablo. Amén. Dice, hay que es Biblia y no teología, alábalo. Bueno, la teología es el estudio sistemático. Si no hay teología, no vamos a saber interpretar ni estudiar bien la Biblia, porque vamos a sacarlo fuera el texto fuera de contexto. Y no es necesario para salvar, ni tampoco es necesario para predicar, pero es bueno prepararse y estudiar un poco la Biblia. Por eso tenemos tantos predicadores disparateros que no se preparan en la Biblia, que dicen: abre tu boca y te la llenaré. Y por ahí para abajo comienzan a coger un montón de doctrinas, amén, erróneas, equivocadas, y llevar a la iglesia detrás de este desenfreno. Carmen dice aquí, 1 Pedro capítulo 2, dice: acercaos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida preciosa. Gloria a Dios. Tremendo versículo bíblico, seguro que sí. Tenemos que estar en estos tiempos pendientes, hermano. No solamente la doctrina del reino ahora es la que está causando estragos, sino que últimamente yo crecí en este evangelio. Amén. Y como dije en el video pasado, amén, mi hermano Noel, ¿verdad? Dicen, estos tienen la doctrina del cesacionismo, que dicen que los dones han cesado. Amén. Y cesó con el canon literario de la palabra de Dios, cesó los dones, y la manifestación del Espíritu Santo solamente era para la iglesia apostólica. Amén. Amén. Y esta gente desconoce totalmente el poder del evangelio de Jesucristo. Amén. Como esta isla en el año 16, que hoy cumplimos 100 años de Pentecostés, haber llegado a esta isla, como que estaba llena de brujos, hechiceros, santeros, y como el poder de Dios fue libertando a los cautivos, amén, mediante la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, amén, porque entonces ellos dicen: no, esa manifestación es del diablo, hermano. Satanás, en él solo existe maldad, solo en él existe tiniebla. El enemigo nunca hará una manifestación para provocar que se le dé gloria a Dios.
El enemigo nunca provocará una manifestación, amén, ya sea de milagro, de profecía, interpretación de lengua, para que se le dé gloria a Dios. Todo lo que proviene de las tinieblas es maldad, es pura maldad. Él es la mejor definición de la maldad y él es las tinieblas puras. Siervo, trae una enseñanza también de los pentecostales como lo están corrompiendo el evangelio. Amén. Y obviamente existe lo que la verdadera manifestación de Dios y existe el emocionalismo. El neopentecostalismo promociona mucho el emocionalismo. Amén. Por eso es que te predica un evangelio de mucha emoción, de mucho llanto. Amén. De mucho que apela mucho a los sentimientos. Por eso esta gente no pentecostal siempre están predicando: levántate, levántate, sigue para adelante. Esto es un mensaje centrado. Yo creo que Dios sí motiva, pero el mensaje esencial no es la motivación, aquí es la fe. Una cosa es la motivación y otra cosa es la fe. Una cosa es el positivismo y otra cosa es la fe. Dice ahí Noel, dice: el Espíritu Santo está activo. Tristemente, los falsos están imitando. Seguro que sí. ¿Por qué la iglesia de hoy día no celebra esa fiesta de Pentecostés? Bueno, mi hermano, es como si usted nace en Arecibo. Yo nací en Arecibo, yo soy arecibeño. Pues el Pentecostés fue esa gloriosa manifestación 50 días después de la Pascua, una fiesta principal de los judíos. Amén. Amén, cayó la manifestación del Espíritu Santo, por eso es que son pentecostales. Nosotros no la celebramos de la perspectiva judía, sino de la perspectiva de que porque ese día fue que cayó la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Amén. La iglesia nació en la manifestación, cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, el día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos. Hay una clara diferencia entre lo que es emoción y lo que es la unción. La unción trae cambio, la unción liberta, la unción restaura, la unción produce salvaciones genuinas. No salvaciones que se convierten en una campaña y después al otro día se apartan, no, una conversión genuina que permanecen en el Señor, ¿verdad? Y hoy en día hay mucha confusión en lo que es la unción y la emoción. El neopentecostalismo está trayendo mucha emoción, por eso hay muchas luces, mucho humo, muchas iglesias que parecen discotecas, muchas cosas que no parecen de Dios, mucho bailoteo. O sea, parecen discotecas puras lo que se están manifestando dentro de la iglesia, porque apelan más a la emoción que a la unción. Amén. Así que el neopentecostalismo ha traído todo este movimiento satánico, ¿verdad? Que parece, pero no son. ¿Es bíblico celebrar esa fiesta de Pentecostés? Bueno, lo único que le impuso el concilio de Jerusalén a la iglesia gentil fue no obtenerse de comer animales ahogados, ¿verdad? Y de comer sangre. Si yo soy iglesia de Cristo, no tengo por qué celebrar una tradición que le pertenece a los judíos. Somos iglesia gentil, no somos judíos. Amén. Entonces, traía un poquito errado si la celebrarían. Entonces, tenemos que tener cuidado, amén, de lo que estamos viendo hoy en día, porque estos calvinistas no hacen una diferencia y se aprovechan de lo que el enemigo está trayendo, ¿verdad? Que los neopentecostales generalizan, amén, en el pentecostalismo. Entonces, es tremendo, porque si usted ataca o usted defiende el calvinismo, muchos pentecostales hasta defienden, pero sin embargo no se meten en esa página a debatir con ellos y a contradecir y a defender el evangelio, porque está trayendo mucha confusión. Hoy en día tenemos mucha confusión acerca de la manifestación del Espíritu Santo, y yo creo que Dios es un Dios de orden, pero Dios es el dueño, Dios hace como quiera, ¿no? Y cada manifestación va a traerle un beneficio para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el arrepentimiento, amén, de la iglesia. Y todos estos puntos son muy esenciales a la hora de determinar si una manifestación es de Dios o no es de Dios. Amén. Así que yo le dejo con este pensamiento. Dios le bendiga a mi hermano Noel, que siempre está ahí. Amén. Le dejo con este pensamiento acerca, y lo dejo ahí sobre la mesa para que usted medite. Amén. Acerca del peligro del calvinismo. El calvinismo es peligroso y nocivo para la iglesia de Cristo. Nosotros debemos apegarnos a la Escritura, amén,
y toda enseñanza debe ir, amén, comprobada por las Escrituras, y obviamente Dios ha puesto ministerios en las iglesias para llevar la iglesia a la madurez de la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, usted tiene un pastor, usted tiene evangelistas, maestros, pues eso nos es encargado de llevar la iglesia a esa madurez, a ese conocimiento y a la unidad de la fe. Así que ahí dice José Sala, dice, no hay mover del Espíritu Santo, porque eso Jesús dijo, si cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Esto está serio, cielo, oremos. Amén. Bueno, recuérdese, José, que la palabra fe, hay 4 connotaciones de la palabra fe en la Biblia. La Biblia habla fe como don, fe como fruto, fe como don, fe como fruto, fe como fidelidad y fe como doctrina. Y en ese texto bíblico estoy seguro que Jesucristo se estaba refiriendo a la fe como doctrina, ¿verdad? Hoy en estos tiempos hay muchas predicaciones, pero son carentes de doctrina y de fundamentos bíblicos. Son más emocionalismo, humanismo, que otra cosa que un mensaje centrado en la palabra de Dios, que lleve a la iglesia a un conocimiento pleno de la madurez de Cristo. Dice Elvin Aponte, calvinismo, una doctrina de salvo siempre salvo. Exacto, amén. Sí, mi hermano Kelvin, Elvin, perdóname, Aponte, es salvo siempre salvo. Esa doctrina de salvo siempre salvo, eso solamente es un punto de 5 que tiene. Es la expiación limitada de Cristo, que solamente Cristo vino a morir por los elegidos. La elección, ¿verdad?, que solamente son los predestinados. La gracia irresistible, que solamente el Espíritu Santo es el que redarguye a los elegidos, ¿verdad? Salvo siempre salvo. Y la depravación total del hombre, que hace al hombre incapaz de tomar decisiones a favor de la luz, que ellos creen que solamente Cristo es el que les selecciona a los elegidos y los atrae, a los salvos siempre salvos, ¿verdad? Son esos puntos, ¿verdad?, que estamos hablando y discutiendo, que son totalmente nocivos. La preocupación mía es la siguiente, termino con esto y resumo este video. La preocupación mía es la siguiente, es cómo es posible que nosotros podemos rechazar rotundamente una enseñanza de Carl Luna y Guillermo Maldonado. Obviamente que lo hacemos, pero cuando vamos al calvinismo somos selectivos. Cogemos esto, cogemos lo otro. Cuando creemos que el calvinismo es totalmente satánico, es totalmente antibíblico, totalmente anticristo, totalmente hacia un Dios que hace excepción de personas, y para mí, ¿verdad?, eso se lo dejo sobre la mesa, para mí es completamente diabólico. Y me llama la atención como hoy en día solamente se habla de Carl Luna, Guillermo Maldonado, Fulano Metal, Ana Méndez, el G12, cuando tenemos los calvinistas disfrazados de sana doctrina, envenenando el cuerpo de Cristo. Amén. Envenenando al cuerpo de Cristo con estas falsas herejías y estas falsas enseñanzas. Y lo toleramos. El apóstol Pablo dijo a los corintios, dice, si viene otro anunciando a otro Cristo, bien lo toleraréis. O sea, le estaba hablando, mira, cómo es posible que ustedes están recibiendo otro evangelio del que yo anuncié y lo están tolerando. Pues básicamente la iglesia de Cristo, en su poca falta de discernimiento y de escudriñar un poco las escrituras, nos estamos tragando, estamos colando el mosquito y nos estamos tragando el camello. Y ese camello se llama el calvinismo, que lo tenemos ahí disfrazado de sana doctrina. Amén. Esa página que usted comparte, las publicaciones, que le dan like. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Tenemos que tener cuidado, porque poco a poco están metiendo el calvinismo en la mente y en el cerebro. Cuando Cristo dijo, o cuando Jehová más bien dijo, cuando Jehová bien dijo a Israel que no se mezclen entre todas las naciones, porque Dios es un Dios celoso. Y usted puede decir, bueno, pastor, eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Santiago dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por tanto, el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Ahí dice, me gustaría ver acerca del sábado, si se puede guardar o no, si es bíblico o no. Bueno, hay un punto muy controversial, y lo voy a tocar en estos breves minutos, pero tiene que ser con mucho respeto, hermano. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, la iglesia evangélica pentecostal, nosotros confraternizamos mucho con la iglesia del velo, nosotros respetamos su posición.
Y ahí es donde el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14 que nadie juzgue entre día de reposo o no día de reposo. Hay gente que hacen diferencia entre una y otra, ¿verdad? Hay gente que hacen diferencia entre día y día, y el que hace diferencia para Dios lo hace, y el que no hace diferencia para Dios no lo hace, ¿no? Entonces Pablo dice, mira, el evangelio, el reino es mucho más, ¿verdad?, que comida, que bebida, que fiesta, es paz, justicia. Entonces yo entiendo, hermano, que el contexto del sábado es para Israel, ¿verdad? Y no se podía prender fuego, no podía caminar tantas millas, no podía hacer un sinnúmero de cosas que hoy en día cuando la gente guarda en el sábado lo guardan incompleto, ¿no? Y claramente lo dice el texto bíblico que es para Israel, ¿no? Pero respetamos, el que quiera guardar el sábado, que lo guarde, amén. Nosotros no vamos a destruir el cuerpo de Cristo por un día, eso sería antibíblico, sería inmaduro de mi parte. Nosotros respetamos, el que quiera guardar el sábado, que lo guarde. El problema es cuando pretendemos que todo el mundo guarde lo mismo que nosotros guardamos, ahí sí que dejaríamos en peligro. Así que, ¿verdad? Es algo muy delicado, ¿verdad? Ya que respetamos y tenemos amigos que aman a Dios con todo su corazón. Dice Susana, dice amén. Con mi hermana en Cristo estaba en la disputa de este tema de aceptar una vez a Cristo para ella, no perdiera su salvación. Esto comprueba lo que el Espíritu Santo me ha dicho a través de la santa palabra. Seguro que sí, gloria a Dios. Eso es lo que queremos, que sea alguien sea bendecido por esta palabra, amén. La iglesia primitiva no le hizo caso el sábado, eso es como ordenanza de la ley. Amén, mi hermano Noel. Eso es claro. Amén. Dice aquí Johanny Alejandro Núñez, dice, pero no es obligatorio guardar el sábado. Amén, no es obligatorio. No es obligatorio. La iglesia primitiva no observaba el sábado, gloria a Dios. Y a la iglesia gentil, en el concilio de Jerusalén, tampoco se le impuso, sino obtenerse de alimentos no ahogados ni comer sangre, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? No corromper el cuerpo de Cristo por esta disputa, ¿no? Que hay gente que hace diferencia entre día y día, y el que hace diferencia para él lo hace, y el que no hace diferencia para Dios lo hace. Ahí es lo que la Biblia dice clara, ¿verdad? Que el que vive para el Señor vive, y que el que muere para el Señor muere. Bueno, así que le dejamos con esto, si no nos desviamos del tema. Llevo una hora aquí hablando, así que Dios le bendiga, hermanito. Gracias por su sintonía, gracias por sus preguntas, y ¿verdad? Un abrazo. Podemos diferenciar con mucha gente, pero hay que amarnos en el amor del Señor. Así que Dios me lo bendiga hacia adelante en Jesucristo.